Hola, bienvenidos de nuevo. Este es un nuevo video tip para 7K Estudios y 7K Escuela. El día de hoy vamos a hablar un poquito de los materiales. Vamos a explicar un poco de los materiales y a su vez obligatoriamente tenemos que hablar de la luz. ¿Ok? Estos van unidos. Cuando nosotros tenemos un emisor de luz, por ejemplo, tenemos un emisor de luz acá. Este emisor de luz genera unos rayos, ¿cierto? Unos rayos de luz que van direccionados. Y resulta que el más cercano a la superficie, ese rayo de luz es el que va a generar un punto máximo o un golpe máximo de luz en la superficie del material, que sería algo como esto. Pero resulta que cada uno de los materiales tienen diferentes comportamientos. Entonces, hay materiales que su comportamiento o en su construcción, algunos, este golpe de luz que vemos acá, tienen diferentes cambios o diferentes comportamientos también. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar que este golpe de luz en un material supremamente reflectivo, pero a su vez en su compuesto es mucho más difuso, entonces lo que provoca es que ese punto de luz se disperse en la superficie mucho más amplio, que se esparza mucho más esa luz sobre la superficie. Entonces podríamos encontrar esto como en el aluminio, por ejemplo, o en un material reflectivo metálico eh, con, con un comportamiento del material muy específico, por ejemplo. Entonces hablamos, por ejemplo, del cuero. El cuero, aparte de su textura que es más corrugada y eso, ¿cierto? Como llena de puntitos. Su punto especular no es tan fuerte, o sea, este punto de brillo no es tan elevado como podría ser en una bola de billar, por ejemplo, que es muy reflectiva. Entonces, por ejemplo, en el cuero podría ser algo como esto. Y también podríamos tener en cuenta la luz de reflejo, ¿no? Si esos rayos de luz seguirían en paralelo y golpearan en alguna superficie, ¿vale? Entonces siempre tendríamos ese comportamiento. Si este material, por ejemplo, como este que estamos viendo acá, fuera altamente reflectivo, ¿qué quiere decir? Que refleja todo lo que está a su alrededor. Entonces podríamos tener un comportamiento del material, por ejemplo, si estuviera reflejando todo su entorno, por ejemplo, hagámoslo acá. Por ejemplo, está reflejando su entorno como un piso, por ejemplo. Y supongamos que tenemos una luz proyectada hacia él. Entonces aquí veríamos como el panel de luz. En este caso, esto que estamos viendo acá. Y supongamos que colocamos otra luz por allá. Siempre esos reflejos también se van a curvar por la forma, ¿no? En este caso se van a curvar mucho más esférico, pues porque estamos trabajando con una esferita. Entonces siempre va a ser con una sensación deformada, ¿no? Supongamos que aquí hay más objetos, cosas así. Por ejemplo, pongamos a que esto se refleje también. Entonces podríamos hacer que este material esté por aquí, reflejándose.
¿Ok? Podemos también colocar que esto se refleje aquí. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? Altamente reflectivo. ¿Ok? Pero entonces, en su material, ¿qué tendríamos acá? Un punto especular, tendríamos un reflejo, pero también podríamos tener una característica especial para este material. Entonces, por ejemplo, este material que es altamente reflectivo, supongamos que este mismo material sea un acero pulido, por ejemplo, o un metal pulido, por ejemplo, y ya no tendríamos este comportamiento, sino los mismos reflejos, por ejemplo, pero serían un poco más difuso o muy difuso, ¿no? En otras palabras, sería muy desenfocado. Entonces, lo que estoy haciendo acá es tratando de desenfocar todo lo que está reflejando y a su vez no solamente es desenfocar, sino que su luz se propaga mucho más sobre la superficie. O sea, esta luz que tenemos acá se propaga y casi que se junta o se une con el otro emisor de luz, por ejemplo, que hablamos acá. Entonces esa luz también se propaga y casi que tenemos una superficie supremamente desenfocada, como en manchas. Entonces hay metales en su material, en su piel, por así decirlo, tienen esa característica, que es desenfocado, ¿no? ¿Ok? Bueno. También hablemos de materiales que pueden absorber luz. Por ejemplo, tendríamos materiales como la cera, en el caso específico como las velas, por ejemplo, o la misma piel humana, también como en partes más blandas, podríamos sentir ese material que absorba luz, o materiales viscosos o blandos también como en las frutas, en este caso por ejemplo las mandarinas o las naranjas, tendrían un material que tiene ese poder, ¿no? De absorber luz. Entonces, por ejemplo, eh, podríamos decir que la luz entra por esta dirección de luz y cuando entra lo que hace es sobreiluminar el material. Lo sobreilumina. ¿Qué quiere decir esto? Que el material lo que hace es tragar el, la luz, ¿no? Eso es lo que haría. ¿Vale? Entonces, apliquémoslo a la forma. Entonces, por ejemplo, tengo una vela. Pongamos que esta es la vela. Y en su ser, pues sería más como opaca en su forma, ¿cierto? Algo como así. Pero cuando encendemos la lucecita o lo ponemos ese material bajo una condición de luz, en este caso por ejemplo la velita se enciende, entonces la luz pues es propagada también a través de su cuerpo. Entonces el material mismo de la vela comienza a absorber luz, a tragarse esa luz para que viaje sobre el cuerpo. Lo mismo pasa también, por ejemplo, con los materiales, acá,
Con los materiales, por ejemplo, cuando tenemos un rostro, por ejemplo, en un caso de un material blando, supongamos que este es un rostrico, y resulta que la iluminación o un golpe de luz está atravesando la oreja, por ejemplo. Entonces en ese material blanco lo que hace es absorber luz como tal y podríamos tener un incremento de esa tonalidad. Entonces esa sensación de que atraviesa la luz también es un comportamiento de absorción de luz, perdón. ¿Sí? Caso que no pasaría, por ejemplo, con un material metálico, que el material metálico no puede absorber luz, pero puede tener una condición especular diferente o reflectiva. También otro caso sería, por ejemplo, en los cristales, ¿no? Entonces, vamos por ejemplo acá un material metálico. Con un golpe especular, con un reflejo y con una sombra. Tengo una sombrilla aquí, ¿cierto? Y en los cristales, pues simplemente tendríamos un efecto de transparencia, ¿sí? Casi que estaríamos viendo lo mismo que tenemos acá, por ejemplo, hagámoslo para que saquemos una diferencia. Tendríamos casi que lo mismo, esto sería casi igual, ¿cierto? Esto, el vidrio como tal sería transparente, nos dejaría ver lo otro, pero acá hay un efecto que se llama refracción. La refracción, como es un cristal, lo que hace es reflejarse a sí mismo y genera una pequeña distorsión. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la forma que esté atravesando, por ejemplo, el cristal, entre más modificación se tenga de su refracción, distorsionaría lo que atraviesa o lo que uno ve por medio de ese cristal. Es como cuando usted ve las gafas de alguien que tiene mucho aumento, sus ojos podrían cambiar en tamaño, o sea, más pequeños o más grandes, pero sería un simple efecto de la refracción en el cristal por su aumento. Y a su vez podríamos hacerle un cuerpo o un grosor a este cristal. Por ejemplo, lo ponemos que tenga un reflejo de luz, un reflejo distorsionado de la sombra de esta esfera y un gris de reflejo de esta parte de la esfera, por ejemplo. Y podríamos hacer también lo mismo acá para generarle un cuerpo. Entonces tenemos un reflejo de la luz, podríamos tener un reflejo gris leve, y como es un material transparente, como es un vidrio, entonces también veríamos el grosor del vidrio acá, un poco como una refracción de lo que ve, de lo que se refleja internamente de la esfera y de pronto el piso. Y a su vez también pasaría lo mismo acá, ¿no? Su grosor en refracción. Entonces lo que ve de sombra acá, lo que ve el material gris de la esfera. Y este tiene un caso particular que genera
una genera unos brillos, pero es por la sobreexposición de la luz. Vamos a pintar un poco esto para que no se vea totalmente blanco. Que no vea totalmente blanco, y cuando proviene la luz, en este caso en esta dirección, entonces esto se ilumina. Acá tenemos el golpe de luz sobre el vidrio, y también podríamos tener una sobreiluminación, o en otros términos a esto le llaman cáusticas, que es como el resplandor que genera los cristales, un diamante, un vidrio, algo que esté expuesto a la luz. Entonces esto genera una, una exposición de luz en el piso, por ejemplo. ¿Ok? Y esa misma versión que acabamos de hacer acá de ese vidrio, también le podríamos cambiar su material, ¿no? Entonces, podríamos cambiarle su material como su piel, ¿no? El piel al vidrio. Entonces podríamos hacer un vidrio en ácido, ¿no? Entonces el vidrio en ácido lo que hace es que su superficie no sea totalmente transparente, como su hermanito que tiene acá, que no sea totalmente transparente y que tenga un material como corrugado, ¿no? Como muy difuso, que por ahí dejaría pasar un poco lo que hay atrás, pero muy difuso, muy opaco el cristal. Y tendría también el mismo comportamiento, ¿no? De tener un grosor, pero esto es muy difuso. Y esto también, la luz sería muy difusa por acá. Y tendría un grosor, ¿no? Lo mismo. Tendría un grosor en su cuerpo de vidrio. Entonces acá golpearía la luz y generaría un poquito también de resplandor, pero mucho más leve. ¿Ok? Entonces, diferentes materiales para blandos, metálicos. Por ejemplo, la madera no tendría tanto reflejo. Los muros de concreto tendrían un punto especular demasiado difuso, casi que, casi que no se nota en, en algo de concreto. Casi que no. Si la luz entraría acá, entraría y afectaría el cuerpo del concreto, tendría un reflejo del piso, pero no tendría un punto especular o un brillo. ¿Sí? Entonces recordemos también cómo se comporta en objetos la luz. Entonces en los objetos básicos siempre los materiales dependen también de su iluminación, ¿no? Y también del material a lo que represente: aluminio, hierro, madera, cera, carne, líquidos, vidrios, ¿ok? Cristales. Entonces, por ejemplo, siempre tengan en cuenta el mismo esquema lumínico, que sería una luz. Vamos a hacerlo acá. Entonces tengo mi material, tengo la luz, la dispersión de esa luz, la sombra, o el límite de la luz, y reflejo si está afectado por un objeto que esté reflectando. Un punto máximo especular
y su sombra, la sombra proyectada. Este sería siempre como el juego de elementos. Lo mismo también, por ejemplo, para un cubo. Miren, voy a tomar los valores que están sucediendo acá. Un tono medio, un tono más lumínico del cubo. De pronto una luz de reflejo acá, porque la luz atraviesa por acá, y una sombra proyectada acá, por ejemplo. Ok, sombra proyectada acá, o en el cilindro, en vez de tener un punto especular, tendríamos una línea, ¿no? Lo mismo. Entonces, un punto medio de color. Una sombra. Y un punto máximo de luz. Sería como por acá. Y acá. Y aquí tendríamos una luz de reflejo. Y acá el punto máximo de luz, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a tener ligado a qué tipo de material vamos a hacer, madera, hierro. Por ejemplo, los líquidos son altamente reflectivos, o sea que reflejan, pero obviamente como el agua tienen una distorsión. ¿Sí? Fíjense en el agua, en un lago o en el mar, que el mar siempre es reflectivo por sus nubes, ¿no? Por el cielo y la atmósfera. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que, aparte de hacer un dibujo, de tener en cuenta el tema del dibujo y el color en un personaje, por ejemplo, o en objetos o en espacios, hay que tener en cuenta sus materiales. Si este señor tiene una chaqueta de cuero, no podría usarle este tipo de material, ¿no? Se vería entonces como otro tipo de material sintético para la tela. Si sería cuero, entonces me iría más por acá, ¿cierto? O si estamos representando, por ejemplo, un baúl, un objeto, pues no lo pintaría como la cera, ¿no? de una vela, lo pintaría más como la madera. Entonces lo mejor de esto es también referenciarse de fotografías y en la fotografía estudiar estas esferitas, por ejemplo, estudiar las esferas, porque cuando repetimos el material tal cual, no estamos analizando la luz, su componente de reflejos y su componente de sombra, por ejemplo, sino que estamos viendo todo el objeto, ¿no? Para hacerlo. Entonces lo ideal es trasladar ese baúl, por ejemplo, en foto y trasladar esa información tanto de color como de especularidad, reflejos, pongámoslo acá bien, color, ¿cierto? Especularidad o el punto máximo de luz, especular, reflejos si tiene, si es un material reflectivo, un relieve, o una refracción que pasa en los líquidos o en los cristales, o una absorción de luz que absorba luz. ¿Sí? Bueno, espero que este video tip de materiales les haya gustado y puedan practicar mucho, que es una de las esencias para también para pintar y respetar un poco lo que está haciendo pictóricamente hablando, o en dibujo, o en pintura tradicional, o en digital. Todo este estudio para esas técnicas sirve.
Bueno, espero que les haya gustado. Visiten nuestra página y nuestro canal en YouTube de 7K Studios, 7K School, y en Facebook nos encuentra como Talleres Casagrau o 7K Studio. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.